Nuestro siguiente invitado es químico, pero ejerce de informático, de bioinformático. Parece un palo, pero baila, que parece que flota. No es músico, pero toca la guitarrilla. Prepara las charlas con meses de antelación, aunque no le inviten al evento, da igual. Él se las prepara. Y luego ya veremos. Lo hace por si acaso. Es una de las personas más pesadas de redes sociales. Ya sabéis quién es, ¿verdad? Nuestro señor del tiempo, Guillermo Peris, para hablar de koalas, drogas y virus fósiles. Hijo de puta, ¿cómo va esto? Gracias, sobre todo por el tío bueno. Buenas tardes. Bueno, supongo que todos habéis visto alguna vez un koala, aunque sea en foto. Son esta especie de ositos de peluche adorables, bueno, después no lo son tanto, que viven en el noreste de Australia. El problema de los koalas es que son vulnerables ahora mismo al peligro de extinción. Y eso es debido a la pérdida de su hábitat, sobre todo por una agricultura excesiva y desarrollos urbanísticos, pero también por enfermedades. Veréis, a finales de los años 80, un veterinario, John Hunger, que cuidaba una colonia de koalas en el norte de Australia, observó que un gran número de ellos moría debido a varios tipos de cáncer, en particular leucemias y linfomas. Que un gran número de un grupo de animales mueran por cáncer no es normal y suele atribuirse a algún tipo de infección vírica. Supongo que habéis oído que hay virus que causan tumores, por ejemplo, el virus del papiloma humano. Pues a John Hunger le interesó tanto este tema que empezó a investigar en serio, incluso empezó a desarrollar y terminó una tesis doctoral y al final acabó encontrando un virus que era el responsable, al parecer, de estas enfermedades. Incluso llegó a secuenciar su genoma. Pero la sorpresa que se encontró fue que no era un virus que únicamente se transmitiera de animal a animal, igual que nosotros nos pegamos la gripe, sino que era un virus que estaba integrado dentro del genoma de todas las células del koala. Estaba allí escondido, agazapado. Era como si el koala fabricara los propios virus que le hacían enfermar. ¿Cómo es esto posible? Pues esto es un poco de lo que os quiero hablar hoy, de lo que se conocen como retrovirus endógenos. Veréis, hay un tipo de virus que se conocen como retrovirus que cuando atacan a un animal, cuando infectan a una célula, lo que hacen es que su material genético lo integran dentro del genoma de las células a las que atacan. Después aprovechan los mecanismos de la célula para crear nuevos virus que atacan a otras células. Si esto le pasa a nuestro koala, tiene una infección de un virus, probablemente afectará muchas de sus células, el koala enfermará, pero si este koala tiene descendientes, no se verán afectados. Pero a veces ocurre que estos virus se las arreglan para llegar a las gónadas del animal, a las células que van a fabricar los espermatozoides, los óvulos. Si se integra el virus en el genoma de esas células, se va a transmitir a sus descendientes, de forma que los descendientes tendrán el virus en todas sus células y transmitirán estos virus de generación en generación. Esto es lo que se conoce como retrovirus endógenos. Y parece ser que es lo que ocurrió con los koalas, una infección vírica reciente, en evolución reciente son varios miles de años, afectó a un grupo de koalas y se fue transmitiendo de generación en generación hasta hoy en día que los virus pues, fabrican estos propios, los koalas fabrican estos virus que les afectan. Es un virus el que tiene estos koalas, es un retrovirus endógeno que es muy parecido al VIH. Los virus padecen inmunodepresión y les hace sensibles a padecer otras enfermedades como infecciones por bacterias, por clamidias. ¿Y nosotros, los humanos? ¿Tenemos esos virus escondidos en nuestro genoma? ¿Tenemos esos retrovirus endógenos? Pues sí. En torno al 8% de nuestro genoma está formado por retrovirus endógenos. ¿Vamos a acabar con los koalas? A ver, no, parece que no. Veréis, estas infecciones que tenemos son tan antiguas, del orden de cientos de miles de años, incluso millones de años, que con este tiempo han acumulado tantas mutaciones y tantos borrados que los virus han perdido la capacidad de infectar, han perdido la capacidad de crear nuevas partículas víricas. Son virus fósiles, reliquias de una antigua infección. No son capaces de infectar. Pero ojo, que no sean capaces de infectar no quiere decir que no tengan algún tipo de influencia en nosotros. Veréis, si yo cogiera un grupo de gente de aquí
y secuenciara su genoma y me fijara en una sección concreta, vería que todos tenemos en esa sección los mismos virus fósiles. Os los he marcado aquí en color rojo, todos los mismos. Son infecciones muy antiguas, del orden de millones de años, que han alcanzado a toda la población. Pero hay infecciones más recientes quiero decir, del orden de cientos de miles de años, que hay personas que las tienen y hay personas que no se han expandido a toda la población. Y el hecho de que unas personas las tengan y otras no marca una serie de diferencias. Este es un campo relativamente reciente, el estudio de la influencia de los retrovirus endógenos en los humanos, que nos está dando muchas sorpresas. Os voy a poner un ejemplo muy reciente de hace tan solo 2 meses que se publicó este estudio, en el que se analizaban los genomas, se secuenciaron los genomas de un grupo de adictos a las drogas. Y se observó que en un número estadísticamente alto, significativamente alto de ellos, tenían un virus fósil de estos justamente en un gen que regula el sistema de recompensa de nuestro cerebro, el que nos hace caer en las drogas, en cierto modo. Más o menos los números que sacaron es que en torno a una persona que tenga un virus fósil en este gen tiene 4 veces más posibilidades de sufrir una adicción a las drogas. Así que, como veis, aunque sean fósiles, aunque no sean capaces de infectar, pues tienen un cierto efecto. ¿Y eso que solo son fósiles? Pues también esto es algo que pensábamos hasta ahora, pero resulta que hace unos pocos años, en un estudio que se conoce como el estudio de el proyecto de los 1000 genomas, en el que se secuenciaron los genomas de unas 2500 personas, se encontró que en algunas de ellas, en una posición concreta del cromosoma X, tenían un virus endógeno, un retrovirus endógeno completo, enterito, sin ninguna mutación, sin ningún borrado que afectara a su capacidad de infección. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Caen enfermas? ¿Se enferman como los koalas? Pues la verdad es que no lo sabemos. Tendríamos que buscar a un gran número de personas que tuvieran este retrovirus endógeno, este virus que no es fósil, en esa posición del cromosoma X, para ver si son capaces, por ejemplo, de crear nuevos virus. Pero bueno, hay otra cosa que podríamos hacer, que es, utilizando ingeniería genética, recrear este virus y ver qué ocurre cuando lo ponemos en contacto con células humanas. Bueno, pues esto también ya se ha hecho. En el año 2006, unos investigadores franceses resucitaron a un retrovirus endógeno humano. Aquí tenéis las fotos del virus. Lo crearon, lo resucitaron, le llamaron el virus Fénix, por esto de que renace de sus cenizas, y estudiaron cuál era su comportamiento en células humanas in vitro. A ver, infectar a personas no estaba bien, entonces lo hicieron in vitro. Y lo que encontraron fue que, pese a que tenía una capacidad de infección muy baja, aún en muchos casos era capaz de infectar otras células e integrar su genoma en ellas. ¿Vamos a acabar como los koalas? Parece que no. Lo que se espera es que con el tiempo estos virus que aún son completos vayan acumulando mutaciones, borrados y vayan desapareciendo. De todas formas, nuestras células tienen una serie de mecanismos de protección para que eso no ocurra. Pero lo cierto es que tampoco lo tenemos todo claro. ¿Podría ocurrir que hubiera una epidemia mundial causada por retrovirus endógenos humanos? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta es más propia de la ciencia ficción que de la ciencia. E incluso ya hay quien ha escrito sobre eso. Hay un libro que se llama La radio de Darwin, de Greg Bear, que analiza qué ocurriría en un mundo en el que un retrovirus endógeno humano, se activara e infectara a toda la población. Os animo a leer este libro. De todas formas, si os ha interesado este tema, el lunes voy a publicar en Naucas toda la charla con más información que se me ha quedado fuera y con referencias para que lo podáis leer tranquilamente. Muchas gracias. Qué elegancia. Si es que